a través de la norma y de los cosenos directores. Me dan los ángulos, cosenos y ángulos directores. Me dan los ángulos, me dan los cosenos directores y me dan la norma del vector. Con esa información yo puedo obtener las componentes humanas. La norma de la magnitud. La norma de la magnitud, claro. Bien. Entonces vamos a ver primero qué son esos ángulos y cosenos directores. Voy a explicarlo con un vector en el plano en R2 y después hacemos la extensión hacia un vector en R3. Bien, entonces, si tengo el plano en Y, entonces tengo aquí un vector U, Y, X. Bien, si tengo este vector U, ese vector tiene un ángulo con el eje X, el ángulo alfa, que es justamente la dirección, ¿no?, que tiene el vector, es la dirección del vector, ¿no? El ángulo alfa es la dirección del vector. Bueno, si yo proyecto este punto aquí, me va a dar un punto acá, y si yo proyecto este otro punto, me va a dar un punto acá. Por supuesto que este valor, esta longitud, desde aquí hasta aquí, vamos a llamarla U sub 1, es la primera componente del vector U. Y por supuesto, esta distancia desde aquí hasta acá es la componente, es un valor U sub 2, que es la segunda componente del vector. Bien, vamos a suponer, yo no sé cuánto vale este punto. Bueno, si sé cuánto vale este punto, tengo la componente del vector directamente, ¿verdad? Yo no sé cuánto vale este punto, pero sí sé cuánto vale la norma de este vector. Bien, esto lo conozco. La norma del vector sé que es un número. Lo tengo, sé cuánto vale la norma del vector. Sin embargo, no sé cuántos son las componentes o las coordenadas del punto. ¿Ves? Entonces aquí es donde vienen esos conceptos que vamos a tratar ahorita, que son los ángulos y los cosenos vectores. Bueno, todo en el plano, el vector, en el plano, el ángulo tiene dos tipos de vectores. Dos tipos de ángulos. El vector en el plano tiene dos tipos de ángulos. Un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿Bien? Este es un ángulo alfa, este es un ángulo beta. ¿Bien? Este ángulo beta es el ángulo que se mide entre el eje Y y el vector U. Usualmente los libros lo muestran así, pero a veces eso causa confusión porque uno cree que como está así es negativo. ¿Entienden? ¿Ves? Lo cual no sería un problema porque estamos hablando de los cosenos directores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben por qué no es un problema, no? Porque todos sabemos que el coseno del ángulo negativo es lo mismo que coseno del ángulo positivo, ¿no? Es una identidad trigonométrica. O sea, todos sabemos que el coseno de menos el ángulo, vamos a llamarlo gamma, es lo mismo que el coseno del ángulo gamma. Y esa es la razón por la que se utilizan los cosenos directores. Una de las razones por las que se habla de cosenos directores y no de senos directores, porque los senos directores es sensible, el seno es sensible con los ángulos negativos. En cambio, el coseno no importa cómo se mide el ángulo. Si se mide en sentido horario o en sentido antihorario, da igual. Entonces, por eso es que es preferible hablar de cosenos directores. Bien, para no tener problemas a la hora de medir los ángulos, los podemos medir en cualquier sentido. Entonces, estos dos ángulos, cuya suma es 90 grados, es decir, que son ángulos complementarios. Estos dos ángulos, alfa y beta, cuya suma suman 90 grados. Bien, alfa más beta suman 90 grados. Estos dos ángulos son los que se conocen como los ángulos directores. Alfa y beta alfa y beta
son los ángulos directores del vector U. Bien. Ay, me entró la duda. Sí, porque no sé si son complementarios o suplementarios. No, es complementario. Ok. Bien, entonces tenemos esos dos vectores, esos dos ángulos, y queremos definir los cosenos directores. Bien. Para definir los cosenos directores nos basamos en la trigonometría. Bien. Fíjense ustedes una cosa. ¿Cuánto vale este segmento en este teatro? X. Este segmento US1 en este teatro, ¿cuánto vale? Coseno de... O sea, para yo calcular ese US1, ¿qué utilizo? Coseno, ¿verdad? Sí. Utilizo la relación del coseno, es decir, coseno del ángulo alfa es lo mismo que X, ¿no? cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? US1 sobre la hipotenusa, ¿qué? El módulo del vector, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, esto que está aquí es un coseno director. Este es uno de los cosenos directores. Y si yo despejo el US1 de aquí, ¿ves? Si despejo el US1 aquí me queda módulo del vector U por el coseno del ángulo alfa. Entonces observen ustedes cómo esto que está aquí es una fórmula que me permite calcular una de las componentes del vector. Eso me permite calcular una de las componentes del vector. Ahora, si yo quiero calcular este segmento de aquí, pero usando el ángulo alfa, ¿con qué lo calculo? Con el seno, ¿verdad? Porque este segmento con el ángulo alfa es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, como es el cateto opuesto, sería el seno del ángulo alfa, que sería igual a U sub 2 por la norma del vector U. Pero resulta que yo no quiero involucrar a los senos, yo quiero involucrar a los cosenos. Entonces, para poder involucrar a los cosenos, no utilizo el ángulo alfa, más bien utilizo el ángulo beta. Ahora, si utilizo el ángulo beta, ¿con qué razón trigonométrica calculo esto? Coseno. Con el coseno. Entonces ya no sería el seno de alfa, sino que sería coseno de Beta. beta. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Verdad que sigue siendo U sub 2 sobre la norma de U? Sí. Entonces, esto implica que U sub 2 es lo mismo que la norma del vector U por el coseno de beta. Entonces, aquí tenemos la otra componente del vector. Y fíjense que la otra componente del vector se define también en términos del coseno, pero no del ángulo alfa, sino del ángulo beta. Entonces, así como B, alfa y beta son los ángulos directores del vector U, el coseno de alfa y el coseno de beta son los cosenos directores del vector U. Entonces, coseno de alfa y coseno de beta son los cosenos directores de U. Bien. Entonces tenemos una fórmula
para obtener las componentes del vector y tenemos identificado quiénes son alfa y beta y quién es el coseno de alfa y el coseno de beta. ¿Qué propiedad tienen los ángulos y los cosenos directores? Bueno, tienen una propiedad bien interesante. Si yo calculo la norma, utilizo a ver, ¿cómo te diría? Sí, podríamos hacerlo así. Si vamos a calcular, fíjense ustedes, el vector U tiene esas componentes, ¿no? ¿Verdad? Vamos a calcular la norma del vector U. ¿Cuánto vale la norma? Sé que la norma es un número, pero no sé cuánto vale, ¿verdad? Seno sobre coseno. Ajá. Entonces, ¿cómo sería la norma? No, ¿cómo sería? Ajá. ¿Cómo? La norma del vector U, ¿cómo se define? La raíz de qué? De uso 1 al cuadrado, ¿verdad? Más uso 2 al cuadrado. Pero entonces esto es lo mismo que Coseno cuadrado de beta. A. No es eso, no es eso. Voy a llegar a una identidad, obviamente. Pero no quiero llegar a una identidad. No quiero. Quiero mostrarle otra cosa. Esto es lo que les quiero mostrar. No una identidad. Esto es una afirmación muy bonita. Todo vector, ¿sí? Definido por los cosenos directores. Yo no sé qué le pasó a él, pero tiene tinta. No sé. Lo cambié el tanquecito por otro y se fundió. No quiere ser. No sé qué pasó aquí. Todo vector definido por los cosenos directores. Es unitario. Es decir, que si yo tengo un vector U definido por el coseno de alfa, coseno de beta, este vector U es unitario. Unitario. ¿Sí? Y es así todo vector que uno define por medio de los cosenos directores y los ángulos directores, ese vector siempre es unitario. Siempre. Y se puede ver, si se dan cuenta por qué. Mira, si calculamos la norma del vector U que queda, que es la raíz cuadrada de este al cuadrado, ¿verdad? Más este al cuadrado. La identidad con ángulo diferente no vale 1, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero está claro que el coseno de beta es lo mismo que el seno de alfa, ¿no? Sí. Exactamente, porque todos son iguales, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí raíz de coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa, ¿no? Eso es 1. Y esto vale 1. Listo. Entonces todo vector que se define por los cosenos directores siempre es unitario. Una forma muy elegante de definir un vector unitario a través de sus cosenos directores. Así lo hacen muchas veces en física. En física y en otras asignaturas, mecánica, ese tipo de cosas. Quieren trabajar siempre con vectores unitarios. ¿Por qué la importancia de trabajar con vectores unitarios? Porque no cambian los resultados. Mantienen, o sea, no le cambia la magnitud a los elementos. O sea, es como multiplicar por 1. Bien, los vectores unitarios tienen esa propiedad.
Es como una especie así como cuando tú multiplicas por 1. Entonces a veces conviene trabajar con vectores unitarios. Y una forma en la que a veces en física, mecánica, esas asignaturas, cuando van a buscar una fórmula o a plantear una fórmula, una manera elegante de plantear la fórmula y reducir las cuentas es partiendo con vectores definidos a través de ángulos y cosenos directores. Y dice, no, este vector, y ponen el coseno de alfa, coseno de beta. Y dice, este vector es unitario, y empieza a sacar las cuentas. Y por allá, como el vector es unitario, la norma da 1 y simplifica mucho los cálculos. ¿Bien? Esa es una de las ventajas de tener en cuenta eso. ¿Bien? Ahora, una vez que hemos llegado acá, que hemos hablado de las componentes de un vector en el plano, podemos hablar de las componentes de un vector en el espacio. Bien, o sea, ¿cómo sería? ¿Cuál es? Claro, aquí toca hacer un dibujito más que nos ayude, ¿no? Porque si no, fíjate, vamos a dibujar un vector en el espacio, ¿no? Entonces sería este vector. Ese vector que está en el espacio, yo lo proyecto hacia el plano de XY, ¿verdad? Entonces es esta proyección. Este es el vector U, pero aquí está su proyección en. ¿Ves? Entonces aquí tenemos tres ángulos directores. Este es alfa, este es beta, bien. Y ahora, ¿dónde está el gamma? Este es gamma. ¿Ves? Debe haberlo dibujado así. Este es gamma. ¿Ven? El ángulo que se forma entre estos dos vectores, entre el vector y su proyección. Este es el ángulo alfa, el ángulo beta. Ahí están los ángulos directores. ¿Qué propiedad tienen los ángulos directores? Tienen la propiedad de que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Mientras que aquí es 90 grados. Aquí es la suma de los tres ángulos, que es 180 grados. ¿Y qué otra propiedad tiene? Bueno, muy fácil. Que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Está claro por qué es eso? Gamma es el ángulo entre los dos vectores, entre el vector y la proyección. La proyección del vector sobre el plano XY. Y aquí tenemos una propiedad bien chévere, esta se usa mucho, esta propiedad. Bien, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, eso vale 1. ¿Está claro por qué eso vale 1? No. Por lo que acabo de decir. ¿Cuál es el vector? ¿Cuáles son las? Si yo agarro este vector y lo defino por las componentes de los cosenos directores, ¿qué propiedad tiene? Unitaria. Calculo las normas. ¿Verdad que la norma es primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado? ¿Y cuánto es la suma de esos tres? 1, porque el vector es unitario de norma 1. ¿Ves? Esta propiedad que está aquí se utiliza muchísimo para determinar cuándo tres ángulos definen o no un vector. Yo puedo agarrar tres ángulos agudos y la pregunta es, ¿será que esos tres ángulos definen un vector? ¿Sí? Existe un vector que tenga como ángulos directores, alfa igual a 30 grados, beta igual a 45 grados y gamma igual a 60 grados. ¿Será verdad que eso? ¿Será que es posible eso? ¿Existe un vector que tenga como ángulos directores esos tres ángulos?
¿qué es lo que tengo que hacer simplemente? Reemplazar y calcular. Más nada, y eso tiene que darme 1. Si no me da 1, No. esto no existe. Más nada. Y entonces yo coloco aquí coseno de 30 grados, coseno de 30 grados al cuadrado, más coseno de 45 grados al cuadrado, más coseno de 60 grados al cuadrado. Y esto vamos a ver si da 1, pues no sabemos cuánto da. Coseno de ¿Y 30. cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Sí. Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Ah? ¿Cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Ah. Y el coseno de 30, un medio, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Y esto será que vale 1? Bueno, vamos a ver, no lo sé. Esto me queda 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos más 2 cuartos. 2 cuartos más 1 cuarto. 1 cuarto. Da 1. Y esto da 1. No, 5 cuartos. Da 6 cuartos, ¿verdad? Esto me queda 6 cuartos y esto es diferente a 1. Entonces, ¿existe el vector S con esa propiedad? No. Tiene- No lo puedes subir sumando sus ángulos viendo si dan 180. Sí, eso iba a decir yo. Tiene algo que ver con que dé 180. Ah, Que no da. Ya va. Entonces, creo que no es un medio de 30. Ya va. Ahora sí me asaltó la duda. Esta, claro. Esta, no estoy seguro. Sí, porque yo estaba sacando cuenta y no. Sí, no estoy seguro de esta, no estoy seguro. Vamos a buscar. Vamos a darle los datos. No, chavo, eso te pasa. Porque es que no necesariamente tiene que ser la inclinación lo suficiente para que sume los 180. Si en el primer cuadrante hay 90 grados para que... Olvídese, usted está pensando estupideces. Esa vaina es una fórmula y punto. Ahora, lo que no recuerdo es si esa propiedad existe. No recuerdo, tengo la duda. Por eso era que aquí fue donde me saltó la duda cuando yo estaba echando. Ya va, complementario o suplementario. Aquí son complementarios. Y allá no recuerdo si son suplementarios o no. No recuerdo. ¿Viste? Tengo la duda. Ajá, propiedad. Pero si sumamos no, de 60 3 veces da 180 y no Ángulo, ajá, por eso. Por eso, es que no estoy seguro. No recuerdo cuál es la propiedad. ¿Entiendes? Los ángulos. ¿Y es aquí? ChatGPT. No. Pues si eso forma 180 no daría el eje Y. No tengo datos. Ajá. Esta la vamos a dejar pendiente, no recuerdo cuál es la propiedad que tiene Pero ¿cómo se busca, profe? No, así, propiedad de los ángulos directores. Propiedad de los ángulos directores. Eso es ahí. Esa no la recuerdo, tengo las dudas. No, si yo sumo, si es 60 más 60 más 60, eso no me da 1. No. Y me da 180, es verdad. Por eso, tengo la duda. No recuerdo la propiedad, honestamente esta no la recuerdo. Vamos a esperar a ver si yo se las traigo después. Lo que sí estoy seguro es de esto, por ejemplo. Pues aquí la imagen que sale. Ajá. No, por eso, es esta. Creo que esta propiedad no existe. Creo que yo me la acabo de inventar. Sí, es eso. Sí, esta no existe.
en el plano, esto sí es cierto, totalmente. Esta sí, totalmente. Esa es la que usan los físicos para poder pasar de ceros a cosenos. Ustedes no se han dado cuenta cómo esos carajos pasan de ceros a cosenos, cambiándole los ángulos. Eso siempre a mí, la primera vez que yo los vi trabajando, y entonces, no, aquí tengo un ángulo seno de alfa, y después decían coseno de beta. Y yo, de paso que me cambió el seno por un coseno, también me le cambió el ángulo. ¿Ves? Y yo decía, miércoles, pero ¿por qué? ¿Por qué? Chamo, eso me costaba mucho. Hasta que encontré, yo dije, es que el beta es el complemento de alfa para que me denomine el radio. ¿Verdad? Beta es el complemento. Entonces ellos todo el tiempo están viendo ángulos rectos. Donde ven ángulos rectos dicen, aquí cambio este por este. Y les conviene, y lo hacen a conveniencia, para pasar de un triángulo a otro triángulo. ¿Ves? Que pasan de un triángulo a otro triángulo. Se mueven entre los triángulos. ¿Ves? Entonces así es como ellos sacan cuenta y demuestran muchas formas, muchas. Una vez un estudiante de mecánica, estudiante aquí que está viendo mecánica, creo que no, era otra materia, pero estaba en civil y lo mandaron a hacer unas cuentas ahí, a verificar una fórmula. El muchacho tenía un enredo ahí, llegó y me llevó ese enredo a mí allá a la oficina. Y nos pusimos un rato echando cabeza ahí, y yo decía, coño. Yo le decía, esto seguramente va a estar usando esto, chavo. Y sí, lo está usando por allá. ¿Ya te das cuenta? Sí, claro. Por eso es que cancela, claro. Por eso es que cancela. Por eso son iguales. Claro, él cancelaba un seno con coseno y él decía, profe, pero ¿por qué cancela seno con coseno? Sí, es eso. Esa es la propiedad. Pero que la suma... No, la propiedad existe. Esa es la que te estoy diciendo. Esta sí, esta sí. La otra, la de la suma de los ángulos, es la que estoy diciendo que no. ¿Ves? Esa es la que es falsa. O sea, es la que es mentira. Bien, pero esa sí totalmente. Bien. Bueno, entonces, esa es una manera a veces de determinar. A veces le dicen a uno, pues, con esta fórmula le dicen a uno, bueno, determine un vector, unitario, bueno, más bien es un vector de norma, determine un vector de norma 3, que la longitud del vector sea 3, determine un vector de norma 3 que tenga como ángulos directores, determine un vector de norma 3 que tenga como ángulos directores, vamos a poner alfa igual a, vamos a trabajar con ángulos locales, 30 grados y beta igual a 60 grados, que tenga como ángulos directores estos dos ángulos. ¿Ve? Determine un vector de norma 3 que tenga como ángulos directores esos dos. O sea, tenemos que... Incluso ahí, bueno, podría dar Bueno, no, por eso, es que justamente eso es lo que vamos a hacer. Ve, utiliza esa fórmula. Te estoy dando dos ángulos, ¿verdad? Sí. 30 y 60, ¿eh? Entonces lo sustituimos ahí en la fórmula. ¿Cómo queda entonces? Coseno de 30 grados al cuadrado, ¿no? Más coseno de 60 grados al cuadrado, más el coseno al cuadrado de gamma igual a 1. 1. Entonces ahí te queda, esto es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más, y esta es un medio al cuadrado, más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Entonces ahí te queda ¿cuánto? 3 cuartos más un cuarto, ¿no? ¿Sí? 3 cuartos más un cuarto, ¿no? 3 cuartos más un cuarto, Sí. más el coseno al cuadrado de gamma igual a 1. Entonces esto te queda ¿cuánto? 1, ¿verdad? Este 1 cancela este 1, ¿no? Sí. Entonces me queda coseno cuadrado de gamma igual a 0. ¿Dónde? Bueno, entonces eso significa que gamma ¿cuánto vale?
Bueno, coseno gamma Pi, igual a, pi medio o 3 pi a medio. 90 grados, ¿verdad? Sí, en el primer cuadrante, la primera, ¿no? Sí. No vamos a dar vueltas ahí, ¿no? O sea, que gamma es igual a 90 grados. ¿Ves? Entonces, ya tenemos el valor de gamma, ¿no? Gamma igual a 90 grados. Entonces, ¿cómo sería el vector? El vector es... ¿Cómo sería la primera componente del vector? Igual. Coseno de alfa. No, usa las componentes del vector. U1 es igual a ¿qué? Bueno, A 3, claro. Por el coseno de alfa. Claro, 3 por el coseno del ángulo. 3 por el coseno de 30 grados. ¿Qué es cuánto? 3. No, 3 medio. Ah, verdad, 3 raíz de 3 sobre 2. Esa es la componente U1. ¿Ves? Ahora entonces la componente U2. ¿Cuánto? 3 por el coseno de 60 grados. ¿Y eso es cuánto? 3 medios. Y ahora viene U3, que sería cuánto? 3 por el coseno de 90. Pero eso es 0, ¿no? Entonces, ¿quién es el vector U? El vector U es el vector 3 raíz de 3 sobre 2, 3 medio, 0. Ahí. Porque yo le tengo una duda. Siempre alfa más beta tiene que ser 90. En el plano XY sí. No, pero en el plano. No, en el espacio, en el no. espacio no sé. Te estoy diciendo, porque esa no sé qué relación tiene la suma de los campos. En el espacio no la tengo. Ahora, en el único sitio donde yo puedo decir que la suma es 90 grados es cuando el ángulo está en el plano. Es que El triángulo es cuando el vector está en el plano. parece que sí, ¿no? Porque te refleja la. No sé. No sé, parece, no sé, pero podríamos buscar eso en otro momento. Bien, pero no hay una relación entre los dos. Bien, en el espacio. Ahora, en el plano sí podemos decir que la suma son ángulos complementarios. Entonces, esta es una manera de resolver problemas, ¿no? Determine un vector sabiendo la norma y que tenga como ángulo director esos ángulos. Entonces, esta fórmula que está aquí es una fórmula que le puede servir para resolver, para hallar un vector. ¿Bien? Y este es un problema que ustedes van a tener que resolver siempre. Determinar un vector. ¿Bien? El primer problema que ustedes resuelven en cálculo, en este tema, es siempre buscar un vector. Buscar un vector que cumple con ciertas condiciones. En este caso, de esta forma. A veces, los vectores lo dan así, medio escondiditos, ¿no? O sea, no lo dan directamente. Lo dan así como agazapaditos ahí, en el enunciado. Bien, vamos a establecer lo siguiente, ¿no? Vamos a convenir en lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar el plano XY de una manera bien interesante, colocando aquí el norte, para este lado el sur, a este lado el este y a este oeste. ¿De acuerdo? Yo no sé si los puntos cardinales están en este sentido, pero nosotros lo vamos a establecer de esta forma. ¿Bien? ¿Okay? O sea, profe, se equivocó, que esa mierda no es así, que el sur es para abajo, que el oeste es para arriba. Así lo vamos a colocar. Para nosotros, así van a estar nuestros puntos cardinales. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Ahora bien, cuando yo digo un vector en dirección norte 60 grados sur. Es un vector que forma 60 grados con el norte y el sur, partiendo del norte. Así lo vamos a establecer nosotros. ¿Está claro? ¿Está claro, no? No, que yo no sé quién, que lo leí en un libro, que el Jorge Sáenz. Así lo vamos a hacer nosotros aquí.
omito. Cada vez que yo le coloco un problema, un vector en dirección tal, así es como lo van a traducir. ¿Cómo sería un vector en dirección? Un vector en dirección sur 35 grados oeste. Sur 35 grados este. ¿Cómo sería eso? Mido 35 grados desde el sur. Ajá, ¿a O sea, partir de dónde? Desde el eje sur. Es decir, Lo dirimos con beta. ¿está claro? Bien. ¿Está entendido entonces? Sí, sí. Ok, entonces vamos a resolver el siguiente problema. Escriban aquí. Un barco que tiene 30 grados, ¿verdad? Y tienes otro vector así que forma aquí 15 grados. ¿Ves? Entonces tú lo que vas a hacer es, como el viento es el que le cambia la dirección al barco, ¿verdad? Tú agarras este vector y lo desplazas para acá, ¿no? Aquí está el vector que le hace el viento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vector que te están pidiendo calcular? Ese. Este vector. ¿Y qué es ese vector? La suma de los dos vectores. ¿Ves? Entonces, para sumar los dos vectores, necesitas las componentes de cada uno, ¿verdad? Pero te están dando el módulo de este vector. Vamos a llamar este vector U. Este es el vector del barquito, vamos a llamarlo U. Y este es el vector del viento, vamos a llamarlo B. Te están dando como dato el módulo del vector U, que es ¿cuánto? 40, claro. Y te están dando el módulo del vector B, que es ¿cuánto? 10. 10. Te están dando el módulo de cada uno y te están dando la dirección, ¿verdad? Claro. Ahora, la dirección del vector U es 30, está claro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la dirección del vector B? No me vayas a decir que 15. No, ¿es cuánto? 90 menos 15, eso. 75. Claro, porque la dirección, claro, es la que forma con el eje X, ¿no? No la que forma con el eje Y. ¿Ves? Entonces tienes la dirección del vector B y tienes la norma del vector B. Tienes la dirección del vector U y tienes la norma del vector U. Puedes calcular las componentes de cada uno, ¿no? Las componentes del vector U, las componentes del vector B y después sumas los dos vectores. ¿Y cómo calculas las componentes del vector U? Por aquí, ¿ves? Es muy fácil. El problema es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces calculen ustedes ese vector. El vector de coseno de 60. Eso a 20. Ajá. Y entonces, ¿cuánto? 40 por un medio. 40 por un medio, ¿no? Y eso me da 20. Ok. Ahora, B sub 1 es 10 por el coseno de 75. ¿Cuánto vale el coseno de 75? 5 raíz de 6 menos 5 raíz de 2, todo Sobre 2. Exacto, claro. Habría que calcular eso. Eso da. O sea, porque el coseno de 75 grados es lo mismo que el coseno de 30 más 45, ¿verdad? Sí. Entonces, coseno, esto es lo mismo coseno de 30 por el coseno de 45 menos seno de 30 por el seno de 45, ¿no? Sí, sí. Eso también se puede hacer con Taylor, ¿no? ¿Qué? No, porque tendríamos un valor aproximado. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El coseno es raíz de 2 sobre 2. Menos aquí un medio y aquí raíz de 2 sobre 2. O sea que me está quedando raíz de 6 sobre 4
menos raíz de 2 sobre 4. Bien, entonces me está quedando 10 raíz de 6 sobre 4, ¿verdad? 10 raíz de 6 sobre 4 menos 10 raíz de 2 sobre 4. Y eso es lo mismo que 5 raíz de 6 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. Listo. Ese es su. ¿Ese número no es negativo? Sí. Debería ser exactamente. Claro, ya vamos para allá. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Por eso lo estoy explicando, porque cuando están en la primera, no pasa nada, pero el problema es cuando están aquí. Ahora vamos para allá. B sub 2, que eso es lo que seguramente en física los vuelve locos. Profe, pero ¿por qué negativa? Ajá. Entonces esto me queda 10 por el coseno de 15 grados, ¿no? Sí, son. Y eso lo calculamos igual, ¿no? Sí. O sea, el coseno de 15 grados es lo mismo que el coseno de 45 Menos 30. menos 30. Claro. Y eso les va, entonces sí estoy seguro que lo hicieron bien. 10 que multiplica ¿qué? ¿Cuánto les dio al final entonces? 5 raíz de 6 sobre 2 más 5 raíz de 2 5 sobre. 6 sobre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Bien, ahí tenemos entonces. Ahora vamos ahora Sumar las a componentes. definir los dos vectores, ¿verdad? Ajá. Ahora, si este problema les aparece en el examen, ¿verdad? Y les aparece usar calculadora, entonces pueden usar la calculadora. Pero toman valores aproximados. Bien. Pero es muy bueno saber hacer sin calculadora. Yo lo hice con calculadora. No. Sí, de que hace un jamón la vida yo. No, ustedes estudian ingeniería, o sea, si esto fuera un curso de otra facultad, yo, muchachos, invoquen la calculadora ahí, no le paren por esa ahí. Pero no, ustedes estudian ingeniería, un estudiante de ingeniería debe saber hacer esto, o sea, está obligado. Entonces el vector U, entonces va a ser la primera componente, 20 raíz de 3 20 raíz de 3, más coma, ajá, podríamos hacerlo así. U es 20 raíz de 3 por el vector unitario I. No, vamos a dejarlo así. sí. Coma. 20. ¿Y cuál es ahora? 20. Mientras que el vector B es el vector menos. ¿Por qué menos? Bueno, porque la componente B sub 1 Está negativa. apunta en dirección contraria al vector I. Este es el vector menos I. Entonces, este menos tiene que multiplicar a la componente. Entonces, menos 5 raíz, no, menos 5 raíz de 6 sobre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2, coma. Y ahora la componente B sub, esa coma apunta hacia arriba, B sub 2. B sub 2 no hay problema. Bien. La componente B sub 2 no hay problema, la podemos dar positiva igual. Entonces sería 5 raíz de 6 sobre 2, coma, digo más, sí, 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces ahora sumamos los dos vectores. U más B. Claro, está en dirección contraria al vector unitario I. Esta es la dirección del vector I. J. Esta es la dirección del vector J. Los dos apuntan positivo. Claro, si los dos apuntan en la dirección del vector IJ no pasa nada. Las componentes quedan con los mismos signos. Pero si ellos apuntan en dirección contraria a los componentes IJ, se ven afectados por un signo menos. Entonces ahora lo que hacemos es sumar estos dos. Claro, esto va a quedar un número más irracional imposible, ¿no? Raíz de 3 menos 5 raíz de 6
sobre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2, coma, al sumar estos dos. Y al sumar estos dos me queda entonces 20 más 5 raíz de 6 entre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2. Así quedó horrible, para que no les quiero mentir, queda espantosamente feo. Bien, son números irracionales que le vamos a hacer. Pero esa es la solución, ese es el valor de un mapa. Esa es la dirección del vector de un mapa. ¿Okay? ¿Cómo les pido que trabajen ustedes en su casa cuando tengan un problema de esto con la calculadora? ¿Okay? Chévere. Háganlo con la calculadora. O sea, si los ángulos no son notables, utilizan la calculadora. Bien, de todas maneras, es bueno saber que estos ángulos se pueden calcular de esta manera. Bien, porque una vez un profesor me dijo, mira, chamo, que los chamos de cálculo vienen tan mal, pero tan mal, que uno les pone un ángulo que no es notable y ni siquiera son capaces de usar identidades trigonométricas para dar con el valor exacto. Y bueno, sí, es un fallo que tenemos ahí, hay que ponerlo a usar esas identidades para que aprendan a usar. Entonces, bueno, no siempre se puede, o sea, por ejemplo, coseno de 65 grados, o sea, no lo puedes calcular descomponiendo nada, o sea, no se me ocurre. De 120 grados sí, porque lo puedes componer como 60 más 60, o 30 más 90. O 30 más 90. ¿Ves? Y te sale más fácil incluso por 30 más 90. ¿Sí? Ahora, la dirección, ahí le estaba pidiendo, determine el vector que da, el vector que es la velocidad del barco afectado por el viento, y la otra es la dirección. ¿Y cómo entonces calculamos la dirección? X entre Y. Profe, ahí no sería menos 5 raíz de 6 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2 en el primer vector de B. De B. Ajá. No, porque lo multipliqué por menos, ¿verdad? Entonces queda menos por menos más aquí. Sí, Sí, sí. está bien. ¿Eh? Ajá. Ahora entonces, la dirección es tangente, vamos a usar ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa, aunque no sé por qué. Hemos usado alfa y beta ya, sí, ¿verdad? Entonces vamos a usar otro alfa. Vamos a usar, qué sé yo, lambda. Tita. La tangente de lambda es igual a el valor de y dividido entre el valor de x. O sea, 20 más 5 raíz de 6 entre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2, todo eso dividido por 20 raíz de 3 menos 5 raíz de 6 sobre 2 más 5 raíz de 2 sobre 2. Al canceladito, por favor, cuidado, ¿no? Cuidado, ahí nada se cancela. No es que me vaya a decir después, profe, me queda 1 sobre raíz de 3. El canceladito tengo que estar pila con él. Porque el canceladito es capaz que dice que eso da 1 sobre raíz de 3. Ah, ya vi por qué. Bueno, es que sí, ¿eh? Que le queda 1, profe, me dio 1 sobre raíz de 3. Profe, eso da un ángulo notable. Y yo, ¿cómo? ¿What? Sí, profesor, raíz de 3 sobre 3. Y la tangente de raíz de 3 sobre 3, eso es 30 grados. La dirección del ángulo es 30 grados. Entonces, cuidado con el canceladito, por favor. Deténgase, ¿no? O sea, cuidado con una vez. Bien, pero es eso. Ahora, en una calculadora sí queda un poco, sí puede uno más o menos jugar con esto, ¿no? Porque entonces esto da un numerito aquí y uno pasa la tangente como la tangente por otro lado y da un valor bien chévere. Que era lo que le estaba explicando la vez pasada, ¿se acuerdan? Bien, ok. Ese sería el ángulo de nuevo vector. Exacto, ese es el ángulo, ese alfa, este ángulo. Esa es la dirección, ¿no? Esa es la dirección. Es el lambda. Ese lambda es la dirección del nuevo vector. ¿Bien? ¿Está claro cómo se hacen los problemas? Ese tipo de problemas. Porque Sí. ese tipo de problemas a veces lo preguntan. Es como este. Miren esta, para que ustedes lo hagan. ¿Pero en ángulos así o...? No, con ángulos notables. Vamos a hacerlo con ángulos notables para que no sea imposible esa mierda de resolver, ¿no? Para que no salga así tan feo. Vamos a suponer que este es un techo. Aquí tengo
una masa suspendida, no va a poner en el mismo punto, porque si no empieza, profe, pero como no están en el mismo punto, entonces no sé qué, no, entonces así. Aquí. Ese ejercicio ya no se utiliza. Sí. Entonces vamos a suponer que este vale 45 grados y este vale 30 grados. ¿Ves? Y yo quiero hallar la tensión total. ¿Ves? La tensión, hallar la fuerza con la que Se sostiene el sistema. con la que se sostiene la masa en igual a, vamos a suponer que es una masa de 30 kilogramos, con la que se sostiene la masa. Hallar la fuerza con la que se sostiene la masa. Y es una masa de 30. ¿Ves? Si ustedes ven, es un problema de la misma cosa. ¿Por qué? Bueno, porque no, necesito las tensiones. Claro, porque pero necesito la masa. A ver, si tú doy la masa, tú puedes calcular las tensiones. Sí. Y ahora vamos a ver. Para ver. La No, si tensión tú la masa, no es... puedes calcular las tensiones. Ah, No, sí puede. No hay te fuerza puedo dar normal. una tensión, sí. no hay fuerza normal. Te puedo dar una tensión, sí. Si te doy una tensión, tú puedes calcular otra tensión, pero entonces sería un problema de física. No, vamos a dejarlo fácil, para que parezca un problema de cálculo. Bien, entonces vamos a suponer que esta tensión T es cuando, no sé, me estoy inventando esto, ¿no? Cuidado, 2 minutos. Y esta tensión T vale 5 newtons. Yo no sé, me estoy inventando esta joda, ¿bien? Pero más o menos así son los problemas. Entonces determine la fuerza con la que se sostiene el sistema. Cuando ustedes hacen aquí, ponen aquí el sistema de referencia, ahí están los dos vectores. Este es un vector, este es el otro vector. Módulo y las direcciones. Este ángulo está aquí, alterno interno. Este ángulo está aquí, ahí están, descomponen los vectores. Sumamos. Entonces la componente en X es la suma de las dos, un vector más el otro vector. ¿Bien? La componente de este vector, ¿cuál es? Bueno, la norma que es 5 por el coseno de este ángulo, la norma que es 5 por el seno del otro, de 60, ¿ves? ¿Entienden? Y así mismo calculan la norma de esto. Y la fuerza total es la suma de todos los vectores, de los dos vectores. ¿Entienden la idea? Sí. Ese es muy parecido, muy parecido. Tiene dos vectores. Le estoy dando el ángulo, la dirección del vector y la norma del vector. La dirección del vector y la norma del vector. Lo que tienen que hacer es calcular las componentes. Calculan las componentes, tienen el vector U, llaman a uno el vector U, al otro el vector B. Suma los vectores. Suman los vectores y la suma de los vectores es la fuerza total que sostiene el sistema. En física no hacen eso, en física hacen otra cosa. Utilizan las leyes de Newton para resolver, por ejemplo, para hallar Atención. exacto, sumatoria de fuerzas. Claro, en física cuando el profesor te dice sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué es lo que él está sumando? Él está sumando las componentes en X del vector y las componentes en Y del vector. Tiene dos vectores. Claro. Entonces utiliza leyes de la física, dice, bueno, para que esto esté en equilibrio, la suma de la fuerza aquí tiene que ser igual a la suma de fuerzas acá. Sí. Entonces esa suma tiene que darme 0. Igualmente la suma de fuerzas en X también tiene que darme 0, a menos que haya movimiento, porque si yo a esto lo empujo hacia abajo, entonces esa suma de fuerza no me da 0, tiene que ser igual a masa por aceleración. Siempre que haya movimiento, masa por aceleración. Pero es eso, así son, esta parte de vectores, es muy bonita, porque fíjense ustedes, no hay operaciones de vectores, es solamente conocer las componentes de un vector y saber describirlas en